Gracias a los que están presentes y sin más vamos a orar para comenzar con el tema de hoy. Gracias, Padre, por darnos, Papito, la oportunidad de estudiar tu palabra a la luz de Jesucristo. Gracias porque Él es la máxima revelación del Padre. Gracias porque en Él encontramos la fortaleza que tuvieron los apóstoles para creer en Él y maravillarnos con ese amor y que sea lo más importante en nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a iniciar. Antes, quiero recordar que ya está disponible nuestro libro en Amazon. Dios perdonó al mundo. Está en formato Kindle y digital. Así que en los que todavía no lo han conseguido y les gustaría tenerlo, pueden ir a la página de Amazon, encargarlo en su país y lo tendrían ya en físico. ¿Okay? También los quiero invitar a suscribirse a este canal en el que estamos subiendo esta serie para que no se pierdan los estudios que estamos llevando sobre profecía. El canal es Bastián Ángel 2.0. ¿Okay? También hace poquito, hoy celebramos los 5.000 suscriptores. Ayer estuvimos subiendo el video y gracias a todos también los que apoyaron, los que estuvieron. Y nada, felicidades a todos ustedes también. Gracias por apoyar este ministerio y por estudiar junto a nosotros las profecías en esta ocasión. ¿Okay? Vamos a comenzar. Apocalipsis 13, del 1 al 3, dice: el dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. ¿Okay? Así que aquí tenemos la imagen de bestias. Para los judíos o para los hebreos, estas bestias no necesitan mirar afuera con su contexto cultural o político para saber qué son. ¿Okay? Estas bestias en su orden tienen un orden muy particular que están en el libro de Daniel. En el libro de Daniel tenemos a la cabeza de oro, el rey Nabucodonosor, Babilonia, simbolizado en un león con alas. ¿Okay? Entonces tenemos a Babilonia, luego tenemos a Medo-Persia, que es un oso con un costado más alto que el otro. Luego tenemos a Grecia, que es simbolizado por el leopardo veloz en conquistar, con 4 alas. Y también al final tenemos una bestia espantosa y terrible con dientes de hierro. ¿Ok? Entonces, vemos que esta bestia tiene 10 cuernos y 7 cabezas. En Daniel son bestias separadas. En Apocalipsis es una sola bestia. Y esto tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser muy importante. ¿Ok? Esta bestia que sube del mar tiene a las 4 bestias que representan a Babilonia, Grecia, Medo-Persia y Roma. Las tiene a las 4 unidas. ¿Ok? Están unidas en una sola bestia. En Daniel, el leopardo tenía 4 cabezas. ¿Ok? Así que aquí tenemos el león con la primera cabeza, el oso la segunda cabeza, el leopardo con 4 cabezas y ya sumaríamos 6 cabezas. Y luego tenemos una bestia tenemos la bestia que tiene 10 cuernos y 7 cabezas. ¿Ok? Entonces tenemos la cabeza de la bestia espantosa y terrible, sumando a las 6 que teníamos, la 7ª cabeza. ¿Ok? Y en esa cabeza, que esa bestia que tiene, están en esa cabeza los 10 cuernos. ¿Ok? Porque en Daniel es donde tenemos esa última bestia
con 10 cuernos, que vendrían a ser 10 reyes. ¿Sí? Muchos de ustedes seguro conocen esta profecía, lo entienden, pero hoy vamos a dar una perspectiva y unos datos, vamos a fijarnos en los detalles que cambian mucho las cosas. ¿Ok? Entonces, vi a la bestia que subía del mar que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Anteriormente habíamos visto que habían, previo a la destrucción de Jerusalén, 7 emperadores. Uno es, en el tiempo que hablaba Juan, que era Nerón, y el otro no ha venido, y cuando venga reinará por poco tiempo. Resulta que cuando al año 69, y luego de ello, se le llama el año, junto con el año 70, el año que gobernaron los 4 Césares. ¿Okay? Entre eso está Vespasiano, y su hijo que es Tito, quien destruyó Jerusalén. Entonces en Daniel, ya vamos a ver que se nos menciona que vendrá un príncipe, el pueblo de un príncipe, que destruirá la ciudad, haciendo referencia al hijo del entonces César, el rey. Ese es el príncipe, adecuando si es el que destruye la ciudad. ¿Ok? Pero hay una razón de ser para que estas 4 bestias ahora sean una. En primer lugar, la primera razón es que Juan está mirando, si bien Daniel mira hacia el futuro, y ve en el orden león, oso, leopardo y bestia. Juan mira hacia el pasado, y mira la perspectiva presente y pasada, y mira primero la bestia, la que está presente, con 10 cuernos, estando presente esa bestia, luego más atrás ve al leopardo, luego ve al oso y al final ve al león. O sea, es el orden inverso. Daniel está mirando hacia el futuro de la historia, Juan está mirando hacia el pasado de la historia. ¿Ok? Juan no está mirando hacia el futuro, está mirando hacia el pasado de la historia en esta visión. Así que tenemos ahora la diferencia de Daniel, no las bestias por separado, sino las bestias unidas. Así que esta bestia que sube del mar representa todos estos gobiernos juntos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Porque si están juntos, representa la amalgama de estas bestias, todo el sistema de gobierno que se ha dado hasta entonces. Muy bien. La bestia que sube del mar. Aquí ustedes tienen una imagen, me parece que es la más clara. Tienen los pies de oso, pero tenemos una cabeza de oso, una cabeza de león, como está en Daniel, 4 cabezas de leopardo, como está en Daniel, y la bestia que tiene los 10 cuernos, como lo dice el libro de Daniel. ¿Okay? Aquí lo tienen ustedes. Daniel 7, del 4 al 7. La primera era como un león que tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo, puesto sobre 2 pies como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Estaba levantada de un costado, y en su boca y entre sus dientes tenía 3 costillas, y le dijeron así: levántate, devora mucha carne. Después de esto seguí mirando, y aquí otra más semejante a un leopardo. Ahora quiero hacer un alto. A Nabucodonosor, como una bestia, él durante 7 tiempos, 7 años, come pasto, le crecen las uñas, como una bestia. Pero al final de esos 7 tiempos, le es devuelto el corazón de hombre. Pero noten que anterior a eso, él tenía un corazón orgulloso. Entonces, le son cortadas las alas, por decirlo así. Aquí es un modismo popular hoy en día. No que se usara en esa época, pero podemos compararlo así. Te cortaron las alas, o sea, como que te estabas creyendo, elevando mucho, y viene una decepción y le cortan las alas. Eso fue lo que sucedió con Nabucodonosor. Entonces, pero finalmente se le da un corazón de hombre. El leopardo, con 4 cabezas, le fue dado dominio. Después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí una cuarta bestia, terrible y espantosa, y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro. Saben que Roma es conocida como la ciudad del hierro históricamente, el imperio del hierro. Devoraba, desmenuzaba, hollaba los restos con sus pies. Era diferente a todas las bestias que la antecedieron, y tenía 10
cuernos. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen esos imperios, Roma, y tienen los 7 Césares, pero tienen el año de los 4 Césares, el año que continúa después del año 70. Entonces, hasta el año 70 es cuando es el año de los 4 Césares. Sumando así, el primero, que sería Galba, que sería el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo. Y ahí tendríamos el año de los 4 Césares. Serían 10 cuernos, 10 reyes. Daniel 2, 31 al 35, dice algo muy importante. Atención, atención, porque aquí vamos a dar una perspectiva, un giro diferente de lo que se ha enseñado habitualmente sobre la estatua de Nabucodonosor. Tú, oh rey, tuviste una visión, y aquí había una gran estatua. Esa estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta estatua era oro puro, su pecho y su brazo de plata, su vientre y su muslo de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Atención con eso. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras del verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro de ellos, alguno de ellos, y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Ok, yo quiero comentarle algunas cosas. Esta piedra que golpea es un monte que gradualmente llena toda la tierra. Y si llena toda la tierra, vemos luego en parábolas de Jesús, por ejemplo, el grano de mostaza. Que si bien el reino de los cielos es semejante a un pequeño grano de mostaza, cuando brota, es la más grande de las hortalizas. Jesús habla de la levadura, que finalmente leuda toda la masa, y así es el reino de los cielos. Entonces, numerosas veces Jesús habla de su reino como algo que ya está aquí, como lo dijo Jesús. El caso es que, la pregunta es, ¿viene para irse o viene para quedarse? Porque Jesús dijo, el reino de los cielos ya está entre vosotros. Es más, le dijo, no viene con advertencia, no dirán, miren allí o miren acá o fíjense dónde está. No, porque ya está entre vosotros. El reino de los cielos viene de esta forma, viene humilde y comienza a crecer hasta que llena toda la tierra. ¿Okay? Entonces, aquí es donde la mayoría tiene una dificultad en comprender esto. El que interpreta las profecías como diciendo, bueno, pero yo sigo viendo un presidente corrupto en mi país. ¿Dónde está el reino de Cristo? ¿Dónde está su reino? Entonces, Jesús torna esto y lo presenta no como un reino como los reinos que gobiernan el mundo ahora. No como ese reino. Jesús lo presenta un reino desde una perspectiva espiritual, pero teniendo soberanía sobre todo. O sea, viene a ser el reino de Cristo un reino diferente, un reino donde sus súbditos, por ejemplo, no pelean. Un reino donde no se usan armas carnales, sino armas espirituales poderosas para destruir fortalezas, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, son no con ejército, no con espada, sino con el espíritu. La naturaleza del reino de Dios es espiritual. Cuando Jesús dijo, viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca a Dios que le adore. O sea, viene la hora y ahora es.
O sea, el momento había llegado. Por eso es que muchos toman la venida de Cristo como una pausa, como que vino a saldar tus pecados y luego se fue. Y espera que tú decidas, mientras te deja aquí. Pero ¿fue eso lo que ocurrió? Fíjense dónde golpeó la estatua dónde golpeó la piedra a la estatua. La piedra fue levantada así como Cristo fue levantado de los muertos sin intervención humana. Como Cristo fue un santuario hecho no por manos humanas. De la misma forma, Cristo golpea sin una forma como una forma de conquista humana. No es con intervención humana, con espada, como Cristo instaura su reino aquí. Y esa es la perspectiva que quiero que podamos ver hoy. Fíjense, la imagen de la bestia. Tenemos en los pies de hierro mezclado con barro. ¿Qué es eso? Porque tenemos a Roma, pero luego tenemos pies de hierro mezclado con barro. Y alguno dice, es Europa dividida. Bueno, yo quiero comentarles algo sobre esto. Si los 10 dedos de los pies simbolizan 10 reinos, que no es lo mismo que cuando lo explica en la... No solo mencionan los dedos, sino que allá mencionan los cuernos y dicen que los cuernos son 10 reyes, ¿ok? Pero esos 10 dedos no simbolizan como la parte, digamos, última de la estatua. La planta del pie está apoyada completa, si lo queremos ver de esa perspectiva. Los dedos de las manos se nos pasarían por alto en ese caso. ¿Por qué? ¿Tuvo 10 reinos los medos y los persas? Porque en ese caso sería la razón de que muchos eruditos de profecía están poniendo la estatua con los brazos cruzados para esconder los dedos. O sea que nuestro objetivo no es fijar los dedos, sino fijarnos en los materiales que componen los pies. Atención, fíjense. Hechos 25, del 8 al 11, dice, mientras Pablo decía en defensa propia, no he cometido ningún delito ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. ¿Cuál era el problema que tenía Pablo? Que le acusaban los judíos y de quebrantar las leyes judías y las leyes romanas. El sistema de templo judío y el imperio romano. En Hechos 17:7 dice, Jasón los ha recibido, todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo, hay otro rey, Jesús. Ahora atención, porque recuerdan que César había impuesto, aquí está el decreto de César, donde él había impuesto que no se adorara a ninguno, sino a él como Señor. O sea, solo César era el Señor. Pero los cristianos que estaban trastornando todo el mundo habían ido ahí y decían que Jesús era el Señor. Si ustedes investigan un poco la historia, verán que César es llamado el Hijo de Dios. Dicen, César es el Señor, es el Hijo de Dios y es el Salvador del mundo. Salva al mundo a través de la espada y de la guerra. Y él conquista el mundo de esa forma. Instaura la Pax Romana. ¿Saben qué contraste era el mensaje de los apóstoles? Eran las mismas frases. Era, Jesús es el Señor, su lema. Era el Hijo de Dios, que venía como el Salvador del mundo. Pero ¿saben cuál es la gran diferencia? Su forma de gobierno. Este rey, este señor, no gobernaba con la espada, no imponía la paz a través de la violencia y la sangre. Él imponía la paz porque era el príncipe de paz, amando a sus enemigos, bajando la espada, quitando la violencia de en medio. Entonces, él tenía un reino de no violencia y ese reino atentaba contra las leyes judías, porque las leyes del templo judío eran contrarias a su gobierno, y contra César. Noten lo que estoy diciendo. Los judíos se sentían ofendidos
contra su ley, contra el templo, debido a la predicación y al evangelio de Jesucristo. No es de extrañar que los paganos y César se sientan ofendidos porque Jesús sea el Señor, pero los judíos se sienten ofendidos acerca de su ley y acerca del templo, porque el verdadero templo se había dado a conocer. Lucas 23:2 dice, y comenzaron a acusarle diciendo, hemos hallado a este que pervierte nuestra nación, prohibiendo pagar impuestos al César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. O sea, acusando a Cristo allí en ese momento. Daniel 2, 42 al 43, dice lo siguiente. Y así como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y parte será frágil. ¿Okay? Sabemos que el fuerte es Roma. ¿Ok? Sabemos que el reino fuerte era Roma, porque era el hierro. La parte frágil, que no tenía tanta autoridad, pero aún así estaba mezclado, ¿quién creen ustedes que son? Antes de leer los versículos que teníamos ahí, quiero que se fijen quién es el barro. Salmos 2:9, tú los quebrantarás con vara de hierro y los desmenuzarás como vaso de alfarero. Qué interesante es. Cuando habla del vaso de alfarero, ustedes revisan, pueden ir al Strong, pueden revisar las referencias cruzadas, Tesoro de la Escritura. En el Antiguo Testamento, quienes eran llamados vasos en manos del alfarero, era Israel. Eran los judíos quienes sabían que ellos eran la greda, el vaso, el barro que el alfarero había formado como su pueblo. Ellos lo sabían, ellos lo tenían claro. Los profetas, Isaías, Jeremías, Zacarías, lo dicen una y otra vez, que Israel es el vaso y el barro. O sea, no tenemos que ir a inventarnos situaciones políticas de 2000 años más tarde de que fue escrito Apocalipsis para entender lo que está en la Biblia, porque la Biblia misma nos da las claves para descifrar cuál era el barro. ¿Ok? Así que estos se unen. En cuanto al hierro mezclado con barro se mezclan, barro corriente, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. ¿Ok? O sea, fíjense ustedes, les pongo un ejemplo de esto. Van los fariseos a donde Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Van para pedirle que crucifique a Cristo. Van donde Pilato, pero no deben entrar al pretorio de Pilato. No deben entrar en la casa de un gentil, no pueden entrar en la casa de un pagano. Entonces, es como que ellos no se unen a los gentiles, no se unen a las piedras romanas, pero se unen para crucificar a Cristo. No se unen, pero se mezclan a la hora de crucificar a Cristo. Se unen ambos, sin mezclarse. Es un juego de palabras que usa Daniel allí, pero Juan 18:30 lo explica, dice, entonces Pilato le dijo, llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Los judíos le dijeron, no nos es permitido dar muerte a nadie. ¿Se fijan cómo la parte débil no podía ejercer esa autoridad, pero el hierro sí podía desmenuzar, era fuerte y podía matar? Ellos querían dar muerte, tenían ese propósito, una y otra vez tomaban piedras, pero a ellos no les permitía, pero aún así se unían a Roma para crucificar a Cristo. Fíjense cómo está manifestado esto en la lealtad que ellos demostraron a César para crucificar a Jesús. Juan 19:15, entonces ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo, ¿he de crucificar a vuestro rey? Y los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César.
Fíjense cómo se fue degradando el pueblo. En primer lugar, Dios era su rey. Más tarde fue puesto un profeta, ya fue puesto Moisés, porque ellos no querían que Dios les hablara directamente. Ok, fueron entregados a eso. Moisés lo llevó por las guerras, las batallas, al igual que los profetas, los siguientes profetas, Samuel. Luego querían un rey, pero se les fueron dados jueces que los juzgaran y también fueron para pelear las batallas. Luego pidieron un rey, como los gentiles, para que pelearan sus batallas. Luego, a un rey gentil lo hacen su rey y terminan rechazando completamente al que era su verdadero Señor y Rey. Esta fue la unión. Daniel 2:44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Bueno, esto lo vamos a entender un poco más cuando estudiemos el asunto del milenio. ¿Ok? Pero de momento, ¿saben ustedes que Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? ¿Saben que Jesús dijo que es el Señor de todos, de los que están en los cielos y en la tierra? ¿Saben que Pablo predicó a Cristo como soberano y rey? ¿Saben que Apocalipsis dice, justo en la escena de la crucifixión, cuando Apocalipsis revela la escena de la crucifixión, menciona cómo cuando es llevado al cielo Jesús, los reinos de este mundo han pasado a ser de nuestro Señor y Cristo? Lucas 1:33, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, Jesús. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Esta profecía fue dada cuando Jesús era un bebé. Él, Jesús, venía a cumplir esta misión. Venía a ocupar el trono de David. Todas las profecías apuntaban a aquello. ¿Saben que cuando los apóstoles predicaron sobre Jesús, tomaban las fieles misericordias dadas a David y decían que ya se habían cumplido en Jesús? Decían que la promesa dada a David en el Salmo 2, de ponerle sobre el trono, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, en Hechos 13, ellos aseguran que eso se cumplió en Cristo, porque David vio corrupción, pero Cristo fue levantado de entre los muertos, fue puesto a la diestra del Padre. El trono de David lo está ocupando Cristo y su reino no tiene fin. Lo exaltó hasta lo sumo. O sea, Cristo, luego de su misión aquí en la tierra, logró instaurar un reino eterno, un reino inconmovible. Hebreos 12:28, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Jeremías 19:11. Y dirás, así dice el Señor de los ejércitos, de igual manera romperé yo a este pueblo y a esta ciudad como quien rompe una vasija ¿de qué? De alfarero. ¿De quién está hablando? De Jerusalén y del pueblo judío. Son rotos como vasija de alfarero, como el barro, que no se puede reparar más, y los enterrarán en Tofet. Atención, porque Tofet es el valle de Ginón, o el lugar donde se menciona muchas veces como el infierno. Digamos, los traductores lo ponen como el infierno, pero Jesús siempre hace alusión al valle de Tofet. Fíjense ustedes cuando Jesús habla a los fariseos y les habla del valle de Tofet, les habla de ese monte. Entonces, por no haber otro lugar donde enterrar
Así, Lucas 22, 29 concluye esta argumentación diciendo lo siguiente: así como mi Padre me ha otorgado en tiempo pasado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Atención, porque esto lo iremos estudiando en Apocalipsis. ¿Ok? Pero bien, hasta ahora tenemos un reino inconmovible dado a Cristo, ya instaurado en su primera venida, allí donde la roca pegó en los tiempos de esos reyes, en los días de esos reyes, allí golpeó la roca y allí comenzó a gobernar. Y está llenando el mundo entero. Está llenando el mundo entero, porque Jesús dijo, toda potestad me es dada. O sea, el reino ya está aquí, por tanto, id a toda nación. Entonces, como Jesús los envía a toda nación, y que sí llegaron a toda nación conocida en ese tiempo, la roca está llenando. 2000 años más tarde, aún ese reino de Jesús no pudo ser derribado. Siguen personas creyendo en el Salvador. Siguen confiando en Él, dando su corazón. Los primeros cristianos demostrando más lealtad que cualquier súbdito de César, que cualquier soldado romano. Al imperio romano, los cristianos demostraron hasta la muerte mayor lealtad que ellos. Un reino inconmovible, Mateo 21:44. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Fíjense ustedes, la piedra golpea en los pies, en la unión de Roma con los judíos, es destruida la ciudad, se suicida Nerón, los césares dejan de perseguir a los cristianos, etcétera, etcétera. O sea, se instaura Jesucristo por todo el mundo como el Señor. Ya hoy a nadie le sonaría César es el Señor, porque quedó en el olvido, porque Cristo permanece en la memoria como el Señor. Fíjense que pegan los pies y luego toda la estatua cae sobre la piedra. ¿Ok? Entonces, la piedra cae sobre los judíos, sobre Roma, y los desmenuza, ¿ok? Y es hecha pedazo, pero quien cae sobre ellos también son hechos pedazos, son destrozados, y el viento los vuela y son hechos como polvo, como tamo. ¿Ok? ¿Se fijan qué interesante? O sea, Mateo dice que él cae sobre unos, pero también otros caen sobre él y ambos son destrozados. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular. Cristo ya era la piedra esperada. Ya había cumplido la profecía de Daniel, de esa piedra que llenaría toda la tierra, que es la cabeza del ángulo, la piedra principal, la roca de los siglos que ahora llenaba toda la tierra con el evangelio de paz. Apocalipsis 13 del 11 al 16. Entonces, en estos contextos nos muestra la imagen de la bestia, ¿sí? Para que vean en el contexto que vino Jesús. Después vi otra bestia que subía de la tierra que tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, mas hablaba como dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo, atención, como lo hizo Elías, a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que se le ha dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan. Fíjense quiénes hacen la imagen: los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra construyen, hacen la imagen de la bestia, que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dada que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adore la imagen de la bestia sean muertos. Entonces tenemos la perspectiva de esto cuando Nabucodonosor levanta
una imagen. ¿Ok? Pero noten que Nabucodonosor no construye una de hierro, barro, bronce, plata y oro. No, él la construye toda de oro. O sea, es una imagen de lo que él vio en realidad en su sueño. Pero una imagen diferente. Es la imagen que él se hizo de lo que había visto. Pero, en este sentido, simboliza que Babilonia viene a ser llamada, o sea, llamarle Babilonia abarcaría llamar toda la imagen de la bestia. O sea, todos los reinos, Nabucodonosor los pone como que todos son Babilonia. Entonces Juan luego viene a usar este lenguaje. Pero que los moradores de la tierra sean los que hagan la imagen de la bestia, tiene una perspectiva más interesante. Ok, una imagen es como lo que vemos en Nabucodonosor, una estatua, pero también es un reflejo, lo que hay en el espejo, o sea, una ampliación, un holograma de la bestia realmente. Entonces, esta imagen tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero y habla como dragón, o sea, se hace pasar como que es el Señor, pero en realidad habla como dragón. Y esta imagen la crean la unión de los judíos con los romanos. ¿Bien? Lo que da como resultado la imagen de Jesús como un cordero enojado. La imagen de un señor y gobernante que se aira y que está enfadado y está lleno de violencia. Y esta es la imagen que los seres humanos se han hecho a lo largo de la historia. No solo la imagen en Babilonia, no solo la imagen en Grecia, a lo largo de toda la historia hay una imagen implantada que todos los gobiernos mundiales han dado y la gente la ha hecho como que así es Dios, como que Dios toma la espada, como que Dios está enojado a pesar de mostrar la apariencia de un cordero. Fíjense ustedes, Apocalipsis 13, 15 al 17, se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que hablara y diere muerte. Jeremías 51, 17 dice, toda la humanidad es necia, falta de conocimiento. Fíjense que todos adoran a la bestia. Se avergüenza todo orfebre de sus ídolos, porque sus imágenes fundidas son engaño. Noten, no hay aliento en ellas, pero a esta imagen se le da aliento. Quiero mostrarles algo. En Éxodo 20, en los 10 mandamientos, primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, esa palabra delante de mí es panim, la palabra hebrea, que significa poner una máscara a Dios y decir y adorarlo como con la imagen de otro Dios. O sea, ver, ok, este es Jehová, pero le pongo la cara de un dios egipcio. Le pongo la cara de tal faraón. O sea, no me pongas una imagen de un dios pagano y me adores como si yo fuera así, porque no soy ese Dios, porque yo soy tu Dios. Entonces, luego dice, no te harás imagen, o sea, no te hagas un concepto, una idea, no adores ni a una estatua, ni a una idea mía diferente a cómo sea yo, a mi carácter, porque yo soy Jehová tu Dios. Pero ahora pasa algo sorprendente. 10 mandamientos. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí, en primera persona, delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen porque yo soy Jehová tu Dios, en primera persona. Jehová está hablando. Pero, tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. ¿Qué está pasando? ¿Por qué a partir del tercer mandamiento se habla en tercera persona si el que estaba hablando era Dios? Tú dirías será demasiado rápido, pero así, como tan pronto como se le dijo, no hagan una imagen, no se hagan imagen ni la adoran, hicieron el becerro de oro, igualmente, tan pronto como le dijo, no te harás imagen,
se habían hecho una imagen falsa de Dios en sus mentes. Recuerden que los moradores de la tierra construyen esto no solo con sus manos, no solo la marca expuesta en la mano, también en sus mentes. Tienen en la frente la imagen de un Dios que no es. ¿Por qué fue esto? Éxodo 20, el mismo contexto, Éxodo 20 nos dice qué sucedió. ¿Por qué de pronto Dios empieza a hablar en tercera persona? O otro es el que empieza a hablar y no es Dios. Todo el pueblo percibía los truenos, relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Tenían miedo. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos. Pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. O sea que está hablando Dios. Se espanta y dice, Moisés, tú habla con nosotros. Entonces Moisés dice, ok, bueno, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y empieza a hablar en tercera persona. ¿Por qué? Porque se acababan de hacer una imagen falsa de Dios. El caso es, ¿quién causa esto? ¿Quién engaña y hace que el pueblo se tome una imagen falsa de Dios? Es el fuego, son los truenos. Hay alguien que está causando truenos, oscuridad, está causando terremotos. Con estas señales y prodigios hace que todos se hagan una imagen falsa de Dios. Hechos 7:38 dice, este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con, ¿quién les hablaba en el monte? Con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. ¿Quién estaba hablando en el monte? Y con nuestros padres, el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. Ahora, atención, fíjense lo que viene ahora. Si ustedes comparan, hacen una comparativa con Moisés y Elías, van a encontrar muchas similitudes. Una de ellas es esta. Primera de Reyes 19, del 8 al 11 y del 11 al 12, dice, se levantó pues, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. O sea, Moisés ayuna 40 días y 40 noches y se dirige al monte Horeb, al Sinaí, a hablar con Dios. Elías ayuna 40 días, 40 noches, dirigiéndose al monte Horeb, al Sinaí, a hablar con Dios. Porque allí se va a encontrar con Dios. Este está escondido. Entonces él le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba. Sal y ponte en el monte delante del Señor. ¿Está hablando en qué? En tercera persona. He aquí el Señor pasaba. Una grande y poderosa tempestad destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. La palabra delante también se puede ver en contra. O puede ser la palabra panim, que ponía una máscara. Pero el Señor no estaba en la tempestad. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Fíjense, Elías, el profeta, que como en Apocalipsis hacen descender del fuego del cielo, y el que no adore debe morir, Elías hacía descender fuego del cielo para matar, y cuando lo hizo en un monte, en el monte Carmelo, todo el que no adoró, los profetas de Baal, murieron. Entonces Elías está aquí con una imagen falsa de Dios. Y Dios está en el monte Sinaí, allí donde se encontró con Moisés, ahora está con Elías y le dice, sal, quiero mostrarte. Y el Señor le va a mostrar su presencia, pero le dice Elías, Elías, fíjate, yo no estoy en el fuego. O sea, Elías ve un fuego, ve terremoto, ve humo, seguramente ve la tempestad, ve oscuridad,
todos los elementos del Sinaí con Moisés. Pero el Señor no estaba allí. La pregunta y lo sorprendente no es que el Señor no estuviera allí. La pregunta es, ¿quién estaba allí? La pregunta es, ¿quién estaba en la tempestad, en el terremoto, en el fuego con Elías? Y aún más preocupante, ¿quién estaba en la tempestad, el terremoto y el fuego con Moisés? Porque después del fuego, el susurro de una brisa apacible era la presencia del Señor. En el amor no hay temor. La imagen se formó por estas señales que intimidaron y pusieron miedo y tuvieron la imagen de un Dios así. Hebreos 12, 18 al 20. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni al sonido de trompeta, ni al ruido de las palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Es muy diferente al silbo apacible y delicado, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia tocara el monte, una bestia tocara el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Moisés mismo tenía miedo. Pero luego Pablo viene a decir, pero sí se acercaron. No se acercaron a ese monte, al Sinaí, pero sí se acercaron a Jesús. Sí se acercaron, no a la vieja Jerusalén, no a la ley, sino a la nueva. Se acercaron a los primogénitos. Se acercaron al Dios verdadero. Ese monte tenía los mismos elementos que aparecieron frente a Elías, frente a Moisés, pero también que aparecen al final. Fuego, tinieblas, tempestad. Señales que intimidan y dan miedo y que crean la imagen de un Dios falso. Que crean la imagen de uno que se parece a un cordero manso, pero habla como dragón. Pero el verdadero gobierno del cordero. Habíamos visto que una parte en Apocalipsis no menciona la palabra cordero normalmente, como se menciona en otras. La palabra cordero que aparece en Apocalipsis 5, cuando está en medio del trono y degollado, es un cordero lactante, un cordero bebé, un cordero, una imagen de un cordero que de ninguna forma puede ser ofensivo, agresivo o enojado. Por eso Jesús, cuando habla sobre su reino y cómo él va a gobernar, les dice a sus discípulos, Mateo 20, 25 al 27. Pero Jesús llamándolos junto a sí dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos, como lo hacía César? Pero no ha de ser así entre vosotros. Noten a quién le está hablando. A los súbditos de su reino. Y a los que iban a ser los gobernantes de su reino, los que iban a juzgar a las 12 tribus de Israel. A sus discípulos, sino que el que quiera ser entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y dar su vida en rescate por muchos. Esta es la naturaleza de este gobierno indestructible, de este gobierno que va a sobrepasar y llenar toda la tierra para instalar un reino que jamás será destruido, pero un reino de paz. Jesús no lo hará a través de la espada. Bueno, lo prometido es deuda, así que antes de dar la conclusión del tema, quiero decirles cómo esto que vamos a decir ahora va a cambiar todo el curso del estudio de profecía. El hecho de que Apocalipsis fuese escrito antes del año 70 nos da una perspectiva muy diferente de todas las interpretaciones y símbolos apocalípticos y de Daniel.
Así que vamos a dar algunas razones de por qué Apocalipsis fue escrito antes del año 70. Hay evidencias internas también. Hay evidencias que si ustedes buscan, analizan, investiguen un poco sobre ello, van a encontrar frases dentro de Apocalipsis que a usted le dicen que no pudo haber sido escrito después del 70. Por ejemplo, razón 1. Juan identifica a Nerón como el actual emperador, que gobernó desde el 54 al 68, o sea, eso es antes del 70. Esto lo menciona, ya lo hemos estudiado, los reyes, que uno es y el otro aún no ha venido. ¿Okay? 5 han caído, que son los 5 Césares que han venido, y el que actual, que era Nerón, que es el que persiguió a los cristianos por 42 meses, era el que estaba presente. ¿Okay? Así que si Juan identifica a Nerón como el actual emperador, eso sucedió en esa fecha antes del 70. Una evidencia súper fuerte y contundente de esto es el Nuevo Testamento siriaco. Uno de los documentos del Nuevo Testamento más antiguos que se conocen es del siglo II. Se llama el siriaco o Peshitta. En esta primera versión, si vas al libro de Apocalipsis, verás esto en las páginas del título. Y esto no me lo he inventado yo, o sea, ustedes pueden ir a buscar esto, saben que este es del segundo siglo, o sea, es lo más cercano que tenemos a los primeros padres de la iglesia. Pero cuando ustedes comienzan a leer Apocalipsis, en esa versión dice lo siguiente. Otra vez la revelación que recibió el santo Juan Evangelista de parte de Dios cuando estaba en la isla de Patmos. Esto está en el título, donde fue arrojado por el emperador Nerón. Así que, internamente el libro identifica a Nerón como el emperador, la marca de la bestia y todo lo que está presentando allí. Externamente, el título, digamos, escrito en el manuscrito, uno de los más antiguos, o el más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento, de esta versión, nos muestra que Nerón fue el que arrojó a Juan en Patmos. Persecución de los judíos a los cristianos. Ahora esto es muy importante porque si no estuvieran siendo perseguidos lo que fue dentro del contexto antes del año 70, era cuando los judíos perseguían a los cristianos. O sea, Pablo, de hecho, perseguía a los cristianos. Mataron a los apóstoles, la mayoría fueron judíos que estaban unidos con Roma para matarlos, para destruirlos, para acabar con ellos, apedrearlos. Así que los judíos persiguieran a los cristianos y que Juan dijera que él estaba, por el testimonio de Jesucristo, estaba siendo perseguido, que era copartícipe en la tribulación con sus hermanos, decía que esto, porque las tribulaciones para los cristianos cesaron en el año 70. Cesaron porque ya no estaba Nerón persiguiéndolos, ni los judíos ya estaban presentes. Entonces, era en un contexto de persecución, esto es antes del año 70. Otra razón es que habían judaizantes dentro de la iglesia. Esto no tendría sentido escribirlo después del año 70. Apocalipsis 2:9. Conozco vuestra tribulación y vuestra pobreza, pero sois ricos. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Noten las palabras que usa, sinagoga. No había ya, por lo menos en Jerusalén. Se fue destruido el templo. ¿Y judíos? No había eso de vamos al templo, circuncídense en el templo, todo eso, no estaba. Ya no estaba. Los que dicen ser judíos y no lo son. Esto es lo que explica Pablo, de que el que es judío verdaderamente es del interior del corazón. Apocalipsis 3:9. He aquí, lo de la sinagoga de Satanás, porque Jesús le dice, ustedes creen que son hijos de Abraham, pero son hijos de vuestro padre el diablo porque hacen sus obras. Que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, los haré venir y se postrarán a tus pies y les haré saber que yo te he amado. ¿Ok? Razón quinta, la existencia de Jerusalén y el templo. O sea, en Apocalipsis se menciona como todavía presente, si bien relata el evento de la destrucción, todavía presente el templo. ¿Ok? No sería una profecía si eso ya hubiera acontecido. ¿Bien? Eventos por venir.
dice que todo lo que iba a suceder en Apocalipsis, eso iba a suceder en breve. O sea, iba a suceder pronto. Así que todo eso no se había cumplido todavía, pero había de suceder pronto. No tenía sentido que haya sido escrito después del 70. La séptima razón es la condición de Juan en el año 96, como se data el Apocalipsis por muchos. ¿Okay? Tenemos de Jerónimo, uno de los padres de la iglesia primitiva, que fue testigo ocular de Juan en esa edad, el apóstol, fue visto en el año 96 después de Cristo y que estaba bastante frágil. Y él dijo lo siguiente, ¿ok? Jerónimo dice lo siguiente: fue llevado con dificultad a la iglesia y solo podía hablar unas pocas palabras a la gente. Entonces, con 96 años, pudiendo hablar unas pocas palabras, ahora en Apocalipsis el Señor le manda, debe profetizar otra vez, porque el que se come el librito es Juan, ¿ok? El que se come el librito es Juan. Otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Sí? Otra vez ya con 96 años, Señor, otra vez tengo que profetizar. Bueno, es la condición de Juan en esa edad. Y una novena razón es, ¿solo 7 iglesias? O sea, después del año 70 había muchísimas iglesias. Ya no habían tantas restricciones para formar iglesias. Pero habían 7. Habían por allí, por acá, casas, pero congregaciones como centrales, donde las personas se reunían en la casa de donde llegaban las cartas para poderlas leer. Eran 7. Y esas 7 iglesias son de Asia, son enviadas las cartas. ¿Okay? Entonces, después del 70 había muchas congregaciones en las casas. Entonces, viendo que tenemos toda esta perspectiva de persecución, vemos a los imperios, a César como el supuesto salvador del mundo, versus Jesús, el verdadero salvador del mundo, a César que impone la paz por la espada y a Jesús que pone la paz en los corazones de las personas a través del amor y de la no violencia. Vemos en este contexto donde es la llegada de los 2 testigos. Así que el próximo tema será este. ¿Quiénes son los 2 testigos? Así que los espero en el siguiente tema. Gracias por estar en esta presentación. Vienen muchas bombas, vienen muchos temas importantes de aquí en adelante. El siguiente será los 144.000 y luego comenzaremos a darle una perspectiva a Apocalipsis un poco más desconocida, por lo menos para nosotros hasta ahora. Pero les aseguro que aliviará muchas cargas. Bien, gracias por estar hasta aquí, por escuchar el tema. No olviden suscribirse al canal para no perderse el siguiente estudio. Vamos a orar. Papá, gracias por darnos la perspectiva de un Jesucristo de paz. Gracias porque podemos sentarnos y jugar con las piezas del rompecabezas como hijos tuyos, sin temer nada. Ya estamos salvos en la casa de nuestro Padre, en tu casa, Señor. Sabemos que tú puedes hacer morada en nosotros y armar con nosotros este rompecabezas de Apocalipsis. Gracias, Señor, porque Jesucristo nos abraza, está con nosotros y ha instaurado un reino que nunca será destruido y podemos ser hijos de ese reino. En el nombre de Jesús. Amén. Si estos videos son de bendición para tu vida, puedes apoyar nuestro ministerio a través del link de PayPal puesto en la descripción. Y si has disfrutado de estos temas, puedes dejarnos tu me gusta, comentar qué fue lo que te ha gustado a ti y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros nuevos estudios. Hasta luego y nos vemos pronto.